Estamos con nuestro personaje de hoy, esta mañana de este día martes 19 de abril del 2022, aquí en sus canales HTV y sus canales Hondurred, para hablar de la temática que concierne en este momento la temática educativa. Estamos hablando justamente de un tema que debería de preocuparnos a todos los hondureños. Es de la educación, de donde depende justamente, sabe usted, el desarrollo de las naciones. Los países a lo largo de la historia, en los diferentes imperios, se han desarrollado únicamente gracias a la educación. El conocimiento adquirido por los seres humanos a lo largo de los siglos, en toda la historia, ha sido por la educación. Los diferentes inventos que usted conoce, que han hecho progresar las diferentes civilizaciones hasta llegar hoy al siglo XXI, en la época de la inteligencia artificial, ha sido gracias a la educación, al conocimiento que se adquiere mediante el estudio y obviamente la inteligencia que nos da Dios. Pero hoy Honduras estamos debatiendo, en lugar de debatir la currícula de las escuelas y de colegios y universidades, hacia dónde vamos a encaminar la educación en nuestro país. Imagínense usted, lo que estamos debatiendo es si volvemos o no a clases. Imagínense cuánto hemos retrocedido. Hemos dado significativamente pasos hacia atrás, discutiendo a estas alturas si volvemos o no a clases presenciales. Es realmente vergonzoso, se lo digo, cuando en este instante, en esta época, deberíamos estar conociendo justamente, hablando, debatiendo qué tipo de educación se deben dar en esas escuelas que han estado abiertas todo el tiempo, independientemente de lo que sea. Así que hablamos con nuestro invitado esta mañana, don Carlos Héctor Savillón, experto en temas de la educación. Más adelante conoceremos también la opinión de padres de familia sobre la situación que se ha dado ayer, si fue un éxito o fue un fracaso el inicio de las clases presenciales. Doctor Carlos Héctor Savillón, buenos días. Muy buenos días, Armando. Un placer estar nuevamente con usted. Y entrando ya de lleno en la discusión, efectivamente la tragedia en el sistema educativo es enorme. El retroceso que hemos tenido, que ya lo teníamos antes de la pandemia, y ahora pues esto ha sido aún mayor si nos comparamos con países vecinos o países latinoamericanos. Pues obviamente hemos caído al fondo del pozo, ¿verdad? En el atraso en nuestro sistema educativo. La verdad es que la pandemia obliga a ser prudente también, hay que tenerlo presente. Y por otro lado, que la pandemia no se ha ido, aunque ya se ha reducido la incidencia y probablemente mucha gente se ha confiado, justamente por eso lo pudimos ver ahorita la semana pasada, los miles de personas que se desplazaron a las playas y a los centros de balnearios. Eso significa que la gente ya como que está confiada, ¿no? Y como ya no ve aquellas filas en los triajes y ya no ve los hospitales llenos, las salas de cuidados intensivos al tope y la alta demanda de oxígeno que había, entonces de repente eso se ha confiado, pero la pandemia sigue allí y resultando con variantes que a veces resultan ser más contagiosas, aunque tal vez menos graves. Y por otro lado, todo esto que ha aparecido, esas teorías de la conspiración contra las vacunas, que hay mucha gente que las está creyendo y eso hace entonces que haya padres de familia que no quieran vacunar a sus hijos, que no es que no hay vacunas, es que sí las hay, pero los padres no quieren vacunar a sus hijos. Entonces, por el otro lado, centros educativos abandonados prácticamente, que hemos visto las fotografías en los diarios y los reportajes en la televisión de centros educativos totalmente abandonados, que necesitan mano urgente,
que lamentablemente no se aprovechó la oportunidad para haber reparado muchos de esos centros educativos que lo pudieron haber hecho el gobierno pasado, por ejemplo, lo pudo haber hecho. Y aún este gobierno también debió iniciar. Sé que en algunos sitios sí lo están haciendo, pero creo que aquí faltó un poco el involucramiento de las comunidades, las autoridades locales, los patronatos, las juntas de agua, las sociedades de padres de familia, las comunidades en general, porque si hay un problema en nuestro medio es que vemos que el centro educativo como que no fuera pertenencia de la comunidad. Y todo centro educativo público pertenece a la comunidad, tenga o no hijos, la familia en ese centro educativo, ella también es parte, porque en algún momento lo utilizó porque sus hijos fueron a ese centro educativo, o en algún momento sus nietos irán a ese centro educativo. Entonces, eso tenemos que verlo como una propiedad de la comunidad, y que la comunidad como un todo vele porque el centro educativo esté en las mejores condiciones y sea lo más completo posible. El secreto del éxito de muchas sociedades en sus sistemas educativos precisamente reside en eso, en que el centro educativo es velado y es cuidado y mantenido en gran parte por las propias comunidades. Entonces, teniendo eso como marco de referencia, entonces volver, por lo menos deberíamos tener como objetivo volver a los niveles que teníamos pre-pandemia, o sea, para febrero de 2020, que si lográramos eso, en este año por lo menos, pues podríamos haber dado un salto importante. Pero para eso pues se necesita que la autoridad, que el gobierno de la República esté completamente comprometido y dispuesto a mostrar ese músculo político y económico que se necesita para ello. Justamente uno de los problemas que vemos en este momento es que la autoridad máxima del sistema educativo nacional es el Consejo Nacional de Educación, que según la Ley Fundamental de Educación está integrado por 9 miembros, y ese consejo lo preside la Presidente de la República. Y luego, además de la presidencia, pues están los ministerios de Finanzas, de Educación, de Desarrollo Social, también creo que está el Ministerio de Planificación, que se volvió a crear nuevamente. Está un representante de las universidades estatales y otro representante de las universidades privadas. Está el FONAC y el Consejo Nacional de Competitividad. Esos son los integrantes, son 9 en total. Correcto. Y este consejo, que yo sepa, en este momento, ya en el tercer mes de gobierno, no se ha integrado todavía. Correcto. Y este consejo tiene adscrito un consejo técnico, que en ese consejo técnico ya participan otras instituciones. Por ejemplo, está la Universidad Pedagógica Nacional, están PECOPRU, están las organizaciones magisteriales. Doctor Savillón. Allí participamos nosotros también, la FENIEP, están las centrales obreras. Bueno, doctor Savillón, bueno, mire, es que este debate que tenemos en Honduras, justamente de eso es lo que estamos hablando, lo que usted nos está diciendo, eso lo venimos debatiendo hace años, doctor, y la pregunta es, o hace meses, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir en esto? Fíjese, usted, por ejemplo, hablaba del tema de la gente no vacunada. Hasta donde yo tengo conocimiento, en todo el mundo hay gente no vacunada, porque las campañas conspirativas antivacunas han impactado en diferentes países, inclusive en países desarrollados, porque la gente que sin que hacer, la gente sin trabajo, la gente que se dedica únicamente a escribir maldades en redes sociales, tiene tiempo de estar con esos mensajes en teorías conspirativas. En todos lados, en primer lugar, hay gente no vacunada. Número uno. Número dos,
aquí por lo menos en el entorno latinoamericano y aquí en Centroamérica, el mismo ministro de Educación reconocía que fue El Salvador y se dio cuenta ahí el abandono de los centros de educación, pero ahí están en clases. Yo le pregunto a usted, doctor, ¿tiene usted conocimiento de que alguna vez los centros educativos en Honduras hayan sido una maravilla? Hablamos obviamente de la escuela privada, de la escuela pública. Que yo sepa, aquí las escuelas públicas todo el tiempo han sido, para comenzar no hay agua, nunca ha habido agua. Llega agua por rato. Para comenzar hay un baño para 500 alumnos. Eso ha sido de toda la vida. Entonces, está poniendo de excusa eso, hombre, aquí nos va a agarrar aquí el año 3000, doctor. Y mire, ¿cómo es posible que Honduras sea el único país en el mundo, no en Latinoamérica, en el mundo, que no esté en clases? Ese es el tema de fondo. Totalmente de acuerdo, es decir, que esas no son excusas, totalmente de acuerdo, pero lo que quiero enfatizar es que con esto que le estaba comentando, es que los gobiernos nunca han tenido a la educación como el eje central de su accionar. Es decir, algunos han dicho que la prioridad es la educación, pero en los hechos eso no se ha traducido en acciones concretas para lograr precisamente que los centros educativos estén en las mejores condiciones. Entonces, todo esto pues nos lleva, porque igualmente, Armando, también hay otro elemento. Para muchas familias hondureñas, la educación no es el eje central de su vida. Es decir, si usted lo compara con otras sociedades donde la educación es el eje central de una familia, usted lo ve en la sociedad china, en la sociedad taiwanesa, en la finlandesa, en la europea, en la judía. Es decir, en esas sociedades la educación ha estado en el centro de la familia por siglos, ¿verdad? Entonces, en el caso nuestro no ha sido ese el caso. Aquí hay tanto muchacho con muchas capacidades que simplemente porque ellos no quieren ir a la escuela, no quieren ir al colegio, simplemente no van y para la familia, bien, gracias. O a veces la cultura esa del menor esfuerzo, que ese es el otro, la otra cosa que nos hace ese punto es muy importante que usted menciona, doctor, porque hay que decirlo, efectivamente en otros países, como bien la punta del doctor Savión, mire, en otras naciones ahí, si las clases, por ejemplo, comienzan a las 8 y el niño tal o la niña tal no ha llegado a clases, a las 8:05 están llamando a la casa, ¿verdad?, de parte de la dirección de la escuela para preguntar que por qué fulanito o fulanita no ha llegado a clases. Y debe dar una explicación convincente el padre de familia o el tutor. No es que se va a decir sencillamente que se le antojó, o que se durmió, o que está con frío, o lo que sea, y no va a ir con mucha calor y no va a ir a clases. No, tiene que convencer que no pudo por un motivo de fuerza mayor. Porque es una obligación el tema educativo, pero más que una obligación es la preocupación del Estado X o el Estado Y, como bien también lo explicaba el doctor Savión, sobre todo en las sociedades asiáticas, de la educación, en la sociedad judía, por ejemplo, la importancia que se le educa a la educación. Porque usted, mire usted, lea, por ejemplo, Israel, un país tan pequeño, ¿cuántos premios Nobel han ganado israelitas en el mundo? Creo que son de los que más premios Nobel, ya sea de química, de economía, premio Nobel de la Paz, inclusive premio Nobel de medicina. ¿Por qué? Porque son gente que estudia, pero desgraciadamente aquí no es el foco de atención, no ha sido el foco de atención de ningún gobierno. Yo me acuerdo de un gobierno X que una vez dijo, si algo le daría yo al pueblo, sería educación, dijo un presidente una vez, bueno, un candidato, ya convertido en presidente, ni por cerca se acordó del tema educativo, ¿verdad? Así es. Y luego por el otro, entonces, y el segundo elemento que le mencionaba es esa cultura del mínimo esfuerzo, esa cultura de la mediocridad, mejor dicho. Porque para mí, por ejemplo, debería ser una noticia de, aunque usted no lo crea, de Ripley, ¿verdad?, que un diputado esté metiendo un proyecto de ley en el Congreso Nacional para impedir que se realicen las pruebas de admisión en la universidad, por ejemplo. Eso es increíble, ¿no? Porque esa es una norma académica que en todo el mundo y en todas las instituciones se tienen, por eso se hace, digamos, cuando uno pretende que lo que rija sea la meritocracia. Cualquier empresa, cualquier institución para nombrar o para contratar a una persona hace una selección.
Entonces, en la universidad no todas las personas tienen capacidades para estudios universitarios. Entonces, esa prueba, por ejemplo, lo que mide es la aptitud académica que tenga. Si el estudiante, la persona, tiene la capacidad académica para hacer estudios universitarios. El gran problema en Honduras es que no hay alternativas para esa población. Pero de eso a llegar al Congreso a proponer una ley para que se prohíba ese tipo de cosas es increíble. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado la cultura esa del mínimo esfuerzo? Y luego eso se ha hecho política de gobierno también. Por ejemplo, esto de pasar a todo el mundo, ya por varias veces en Honduras los gobiernos han llegado a ese extremo, cuando el Nietzsche y cuando los problemas del 2009 y ahora nuevamente vuelven a promoción automática a todos los alumnos, porque no fue culpa del alumno lo del Nietzsche, no fue culpa del alumno lo de los acontecimientos políticos del 2009, no es culpa del alumno la pandemia. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Engañando a todo un país, engañando a toda una familia, a toda una población, diciéndole que un alumno está apto para tal grado cuando en realidad no tiene las capacidades adquiridas para ello. Y eso también incide en la baja calidad de la mano de obra que tenemos. Por lo tanto, no podemos aspirar que nuestra mano de obra llegue a tener salarios elevados, a competitivos, porque su calidad deja mucho que desear por la baja formación académica que tiene, ¿verdad? Lo mismo nuestros profesionales, ¿verdad? Cuánto abogado, cuánto médico, cuánto ingeniero que no se desempeñan adecuadamente en sus profesiones justamente por la baja calidad de la formación que se le ha dado. Y eso viene desde la escuela, ¿verdad? Porque si en la escuela yo paso un alumno de primer grado a segundo grado sin saber leer ni escribir todavía, entonces lo estoy engañando a él y estoy sacando un producto que más adelante va a tener serias deficiencias como persona y como profesional, ¿verdad? Entonces, en la medida que como sociedad toleremos eso y no exijamos a nuestras autoridades que el sistema educativo tenga mejores resultados, en esa medida vamos a seguir siendo una sociedad mediocre, o una población mediocre, porque no vamos a tener las mejores calificaciones para competir. Y en un mundo tan competitivo como el que tenemos, si yo no me preparo adecuadamente, yo estoy condenado a ser uno del montón, ¿verdad? Y no a sobresalir, ¿verdad? Correcto. Bueno, realmente es más que lamentable, es deplorable lo que está ocurriendo con la educación. Y aquí de nuevo decimos, doctor Savillón, que el debate es por la educación de los hijos de los pobres. La clase media, bien o mal, tiene a sus hijos en escuelas privadas. Algún sector de la clase media alta, pues en escuelas bilingües, donde residen inclusive aprenden a hablar en inglés perfectamente. Los ricos tienen a sus hijos allá en el extranjero, sobre todo en colegios en Estados Unidos, en escuelas en Estados Unidos. O sea que el problema no es de ellos, si el problema es del hijo del pobre. Ese es el que va a la escuela pública, es el que va a la escuela pública, el hijo del carpintero, el hijo del zapatero, del albañil, del taxista, del bucero, del vendedor ambulante, etcétera. Ese es el que está en debate. Ahora, aquí también hay otra cara de la moneda. Mire, yo también he escuchado par de familia que dicen que no van a enviar a sus hijos a la escuela por temor al COVID, y otros que no quieren enviarlos sencillamente. Entonces, y ahí no se puede hacer nada, doctor. Ahí no se puede hacer nada. Yo se lo digo, es realmente grave el grado de ignorancia. Además, yo he escuchado inclusive hasta periodistas que supuestamente tienen un título, tienen un cartón de la universidad diciendo que no van a enviar a sus hijos a la escuela porque no sé qué. Mire, aquí de nuevo decimos, todo el mundo anda suelto. El COVID no existe en ningún lado, solamente en las escuelas. Mire, todo el mundo anda en estancos, en cantinas, en prostíbulos, en moteles, en estadios, en concentraciones políticas. La semana pasada, en Semana Santa, todo el mundo anduvo en bacanales, en balnearios, ríos, playas y todo. Ahí no hay COVID. Es más, ni mascarilla andaban la semana pasada. No hay COVID, pero todas que les digan que manden a sus hijos a la escuela hoy, dice, ni quiera Dios que voy a exponer, dice, a que mi hijo Pero se vaya a contagiar. fíjese, Armando, que
que esa disposición el Estado tiene el mecanismo para obligar a esos padres a mandar a sus hijos a la escuela. En primer lugar, le voy a citar la Ley Fundamental de Educación. La Ley Fundamental de Educación tiene un principio, es el de la obligatoriedad de la educación para todo ciudadano en el territorio nacional. O sea que no importa la edad, es que usted desde que nace prácticamente hasta que muere, usted tiene la obligación de prepararse, de estudiar. Pero también dice la ley que usted tiene el derecho a la educación, no importa su edad. Por lo tanto, yo tengo, así como a la edad que tengo y usted a la edad que tiene, todos tenemos derecho a estudiar. Por lo tanto, si yo quisiera regresar a la universidad ahora, tengo todo el derecho para hacerlo y la universidad me debe admitir. Obviamente, yo no voy a ir a exigirle a la universidad que me dé una educación, un servicio educativo que ella no ofrezca. Pero dentro de la que la institución ofrece, si yo decido ir a estudiar Derecho, ninguna universidad me puede decir, no señor, usted ya es muy viejo, no puede entrar a esta institución, ¿verdad? Entonces, es un derecho, pero también es una obligación. Y lo establece que es derecho y obligación de cada ciudadano, de cada hondureño residente en el territorio nacional, pero también el derecho de la familia. Y luego la Constitución de la República también le dice claramente que el padre de familia tendrá el derecho preferente a escoger el tipo de educación que quiera para su hijo. Correcto. Entonces, yo tengo el derecho, constitucionalmente, el derecho a escoger si yo quiero darle una educación bilingüe a mi hijo. Por eso también la ley fundamental dice que es obligatorio en el currículo nacional incorporar la asignatura de inglés y la asignatura de computación, que es un artículo de la ley que no se está cumpliendo. Correcto, doctor, también el problema está en que no, mire, esa ley es muy linda, yo he leído parte de esa ley que usted menciona, la ley fundamental de la educación, muy linda. El problema es que las leyes en Honduras, aquí todo el mundo conoce que aquí, comenzando desde el más grande hasta el más pequeño, las leyes se las pasan, ya sabemos por dónde, ¿verdad? Ese es el problema grave que hay en Honduras. Esa ley fundamental es una belleza, con solo el inglés obligatorio y la obligatoriedad de la educación que está mencionando el doctor Carlos Héctor Savillón. Ve usted que dice aquí, me manda un mensaje, por ejemplo, de Estados Unidos, dice, de Nuevo Orleans, dice, si un niño no asiste aquí a la escuela, dice, al día siguiente, uno dice, o sea, el padre o la madre, el tutor, debe llevar constancia si es que fue a una cita médica o cualquier otro asunto. Y al final de cada semestre le dan constancia de los días que el niño no asistió a clases. Y aún ese mismo patrón dice continúa en las universidades. Porque bien, le repito, tienen que llevar constancia médica o cualquier otro tipo de documento que haga constar, valga la redundancia, por qué el niño no fue ese día a la escuela. O sea, no es cuestión que a alguien se le antoja, ¿va? Y hablamos de países desarrollados donde la educación es una obligación. Desgraciadamente aquí no queremos entender, y le repito, el mal comienza por los padres de familia. Justamente, doctor Savillón, estamos con Mercedes Arabia. Ella es madre de familia, ha sido una, diríamos, aguerrida defensora del derecho de los niños a la educación pública, pero hoy también se está hablando, Mercedes Arabia, que no quieren algunos padres enviar a sus hijos a la escuela. Que en otras palabras aquí hay una corresponsabilidad, o mejor dicho, coirresponsabilidad, tanto de docentes como de padres de familia. Mercedes Arabia, buenos días. Muy buenos días, licenciado Armando Villanueva, igual a los televidentes, a su invitado panelista, el licenciado Héctor Savillón, quien tengo el placer de conocerlo, saber ese compromiso que tiene por la educación y sobre todo, pues, que ha sido parte de una gran construcción de mejorar el sistema educativo público. Lamentablemente en nuestro país no ha habido la verdadera voluntad. Solo nos hemos quedado nada más en buenas fotografías, buenos foros, buenas reuniones, pero no se ha podido avanzar en el sistema educativo público.
yo le quiero decir que él ha manifestado algunas de las pesquisas. Quiero presentarle a mi nieto que ya va para la escuela, miren. Él es Álvaro Contreras. Estamos amas de casa. Saludos. Mándele a la escuela, ¿verdad? Mándele a la escuela. Para la escuela, que estamos campechanos, ¿verdad? Vaya, mamá, termina el desayuno. Vaya. Entonces, realmente, como dice el licenciado Savillón, este es un compromiso de todos. Yo creo que la corresponsabilidad no solo está en un Estado, está también en la sociedad. Lamentablemente, como sociedad hemos permitido muchas cosas que han fallado en el sistema, pero hemos fallado primeramente nosotros, los padres de familia. Cuando hemos permitido que realmente en historia solo se hable del tema político, no se hable del tema de avance realmente en las principales necesidades, que es educación, salud, seguridad, porque de eso somos parte de toda la sociedad. Y como madre de familia que soy, abuela el día de hoy, quiero decirle que realmente la sociedad ha exigido tanto y ha esperado tanto de los tomadores de decisión. En el sistema educativo, yo que he sido parte de la construcción de la Ley Fundamental de Educación, de la exigencia del derecho a la educación en nuestro país, lamentablemente cuando hay actores que quieren incidir, lo que hacen es irlos haciendo a un lado. Se hablaba del Consejo Nacional de Educación. Los padres de familia hemos tenido poco o nada de participación, y aquí está don Carlos Savillón, que lo sabe. Se han hecho varios avances para que el tema de los reglamentos, el tema sea más funcional, pero solo se ha quedado en eso, en simples buenas voluntades. Hablaba don Carlos Savillón de que los centros educativos han estado abandonados por parte de la comunidad educativa. Desde que el padre de familia se le permite solo llegar hasta el portón y solo ser un aporte económico dentro de los centros educativos, desde ahí también comienza un irrespeto hacia la comunidad educativa, que es ese trinomio padre, maestro, alumno. Y el padre de familia ha sido la columna vertebral de mantener los centros educativos funcionales y sigue siendo la columna vertebral para que los centros educativos sean funcionales. Desde que se cerraron los centros educativos, licenciado Armando Villanueva, al inicio de la pandemia, los padres de familia no tuvieron ninguna injerencia. Es más, se cerraron los centros educativos y no hubo ninguna autoridad que tutelara el cuidado, el mantenimiento, en conjunto con los padres de familia, en conjunto con la comunidad, en conjunto con los patronatos, con las juntas de agua, con las fuerzas vivas de un barrio, de una colonia, de una comunidad. No hubo la voluntad, de poder realmente participar y seguir dando ese Mercedes, Hoy se regresa a los centros educativos públicos, miramos el deterioro, no solo en infraestructura, lo poco bueno se ha decaído. Mercedes, ¿verdad? Golpeados por esta y otra, ha sido realmente, como dicen, el broche de oro para seguir con las excusas. Mercedes, Mercedes, vamos a ver si me escucha. Maestros no están en el país. Correcto. Armando Villanueva. Mercedes. Una buena cantidad de maestros. Vamos a ver, Mercedes, ¿a qué atribuye usted, por ejemplo, el hecho de que se esté diciendo que efectivamente, y yo sé, yo le decía al doctor Savillón que inclusive he escuchado a periodistas diciendo que no van a enviar a sus hijos a la escuela? ¿A qué atribuye usted esa negativa del padre de familia? El problema es que se ha prometido mucho, mire, se prometió un buen sistema de bioseguridad en los centros educativos. Pregunte quién hasta el día de hoy sigue comprando la mascarilla, porque hay centros educativos, licenciado Armando, que ya están funcionando, que están yendo, como dicen, aunque sea 3 días, otros van hasta 4 días, van de un horario de 8 de la mañana a 10 de la mañana, otros hasta las 11 de la mañana, por decir la jornada matutina. Pero el padre de familia es el que ha asumido este rol. El tema también que hay muchos maestros que no quieren regresar a los centros educativos y el padre de familia se sigue costeando el internet, ¿verdad? Con este aparato. El padre de familia no ha tenido ningún apoyo por parte del Estado. El padre de familia todo este tiempo ha tenido él
que aportarle más de lo que ha podido al sistema educativo, y lo ha hecho con compromiso, lo ha hecho con voluntad y lo ha hecho realmente por el amor que tiene que sus hijos salgan adelante. Mire, las condiciones de infraestructura no solo están en que esté un aula bonita, no hay agua en algunos centros educativos. Hay centros educativos que no cuentan con el servicio de agua potable, que es esencial en este tipo de situación. Mercedes, pero es que justamente de eso hablábamos. Que yo sepa, todo el tiempo han habido problemas en los centros educativos aquí. Yo mismo, cuando estaba en la escuela donde yo estaba no había agua. Te iba al baño, había que echarle, había que limpiar, que lavar el baño ahí con un balde de la pila, ¿va? No habían, fíjense que no habían pupitres. Hubo un tiempo que nosotros teníamos que llevar de la casa un banquito para irnos a sentar y recibimos clases. Mire, el tema de fondo en todo esto es que cuando se quiere se puede. Si aquí nadie, Mercedes Arabia y doctor Carlos Héctor Savillón, está valorando, y lo explicaba justamente muy bien el doctor Savillón, ¿y quiénes han querido siempre, que no hemos valorado, Mercedes, que no hemos valorado el tema, la importancia del tema educativo, y aquí todos estamos involucrados en esto. Mire, cuando se quiere, se puede. Aquí hemos citado cantidad de veces el caso de la escuela Mercedes Calderón, allá, justamente en Sutucaya, Mercedes Calderón, allá en Santa Cruz de Jehová. Están en clases desde el 6 de enero. Y reciben clases al aire libre. Por eso le decimos, cuando se quiere se puede. El problema es que no hemos querido. Mire, Nicaragua ha comenzado a vacunar mucho tiempo después que Honduras. Nicaragua todo el tiempo estaba en clases. En Guatemala, igual. Licenciado Armando, pero ¿dónde son los centros educativos que no quieren recibir clases? Para ser bien puntuales, ¿sabe dónde sí? En las principales ciudades, estamos de acuerdo. Las escuelas rurales. Mire, yo si les presento la cámara para el lado de la calle, para que usted mire, ahorita van madres de familia aquí a la escuela de Liguerito, a la escuela Enrique Rosales, van con niños. La madre lleva a su niño al centro educativo responsablemente, y nosotros lo hablamos desde un inicio. Desde el inicio de la pandemia se lo dijimos al ministro que estuvo, a la ministra que salió. Yo considero que el centro educativo hubiera sido funcional de una forma progresivamente que fuera accesible, sobre todo en los centros educativos donde hubiera menos población estudiantil. Pero ¿qué se hizo? Hoy, ¿qué quiere hacer? De una forma partidaria, pero no se ha valorado lo que usted mismo ha mencionado, licenciado Savillón. No ha habido una verdadera voluntad de parte de las autoridades, ni de las que se fueron, ni de las que están, en poder mejorar realmente o saber cuál es la condición real de los centros educativos después de este tema de la pandemia. Después de este tema de la pandemia, lo único que hemos escuchado es buenos discursos, pero en algunos centros educativos, pero no se hizo un verdadero censo, cómo estaban los centros educativos, cómo estaban las condiciones de los docentes. Yo les quiero decir que hay distritales, hay departamentales que hasta el día de hoy no saben cuántos maestros están presentes en los centros educativos. Correcto. ¿Cuántos maestros están llamando a los centros educativos? Pero el padre de familia ahí está, y yo, como le digo, lo puedo invitar aquí a pocas casas. De aquí está la escuela Enrique Rosales. Yo admiro a los maestros de las zonas urbanas. ¿Eso dónde es, Mercedes? Eso es en Cedros. Compromiso. Mercedes, esto es en Cedros. Estoy en Cedros, aquí en Cedros. Esa escuela que usted menciona, que está en clase, ¿verdad? Por eso decimos. La escuela Enrique Rosales está en clase, los padres de familia. ¿Y sabe cómo lo hacen? Lo hacen por grado, lo hacen por docentes, escuelas bidocentes, escuelas unidocentes, que los maestros buscan las alternativas. Pero lamentablemente en las escuelas urbanas no se ha hecho una verdadera voluntad, no ha habido una verdadera voluntad, o no se ha buscado un mecanismo donde pueda haber la accesibilidad para que arranque, para que este inicio de clase puede ser fomentado y realmente puede echarse a andar. Pero las escuelas rurales sí, las escuelas rurales de una u otra forma desde el año pasado, ellos han buscado alternativas donde acercar a los alumnos, acercar a los padres de familia a las escuelas, a esa escuela para poder buscar las condiciones. Correcto. Usted va a la escuela de las principales ciudades, va a las escuelas de Choluteca, mire, donde los padres de familia dicen,
están todas juntosas. ¿Quién ha ido a limpiar los centros educativos desde que se llamó a clase? Los padres de familia. Los padres Correcto. de familia han estado ahí, licenciados. ¿Quiénes vienen y han empezado a comprar pintura para mejorar las condiciones de la imagen? Correcto. Del centro educativo? Los padres de familia. ¿Y quiénes han comenzado desde ya, desde que su hijo pone un pie enfrente del centro educativo con el tema de las medidas de seguridad? Son los padres de familia. Correcto, Mercedes, correcto. Vamos a ver, doctor Carlos Héctor Savillón, bueno, el tema de fondo es que ya hoy es 19 de abril. Las clases presenciales, fue el anuncio que hizo la presidenta Xiomara Castro, debieron comenzar el 1 de febrero. Estamos hablando de casi 3 meses. ¿A qué atribuye usted, doctor, esto que explica Mercedes Araya como madre de familia, el hecho de que el mayor problema se está dando en las grandes ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula? Ahí en Cedro, dicen las aldeas donde ella está, están en clases. ¿A qué atribuye usted, doctor, esto que el ejemplo lo debería dar Tegucigalpa y San Pedro Sula y es todo lo contrario? Pues mire, yo atribuyo eso a la cultura de la centralización que tenemos en el país, porque lamentablemente, y esto está demostrado ya, que esa excesiva centralización en la toma de decisiones es lo que está causando muchos problemas que algunas veces se tornan en ingobernabilidad, porque el que está allá afuera, cuando ve los excesos que comete la burocracia aquí en Tegucigalpa, entonces se revela y hace las cosas como el mismo ex ministro Arnaldo Hueso, me acuerdo en una comparecencia que tuve con él en televisión el año pasado, él mismo allí dijo que los reportes que tenían era que el 40% de las escuelas rurales estaban en clases semipresenciales. En cambio, aquí en Tegucigalpa, por ejemplo, o en las ciudades principales, el gran problema era que Sinajer no daba el problema, que no daba la autorización. Y allá en las zonas rurales no anduvieron esperando que Sinajer fuera a hacer las inspecciones y todo. Allí los padres de familia y los maestros se pusieron de acuerdo y entonces ellos hicieron posible que estas escuelas estuvieran en clases, aunque no fueran totalmente presenciales, pero sí de manera semipresencial. Entonces, y aquí parte del problema también, Armando, que sucedió es que se cometió un grave error, el haber cerrado el país el 14 de marzo de 2020 por los primeros 2 casos que tuvimos. ¿Por qué teníamos que haberle cerrado las escuelas a Ocotepeque, a Lepila, La Paz, Intibucá, a La Mosquitia, a Islas de la Bahía, a todos los departamentos? Porque se presentó el primer caso en Tegucigalpa y un caso en La Ceiba, que fue traído, llegó de fuera del país. Entonces, cerrar el país le trajo graves daños, no solo al sistema educativo, sino que a todo, ¿va? Porque impidió la movilización y todo. Pero luego, escuchando al doctor Carlos Aguilar ayer en un foro televisivo, contando lo que él ha visto en Costa Rica. En Costa Rica, cuando tuvieron que cerrar el país por el incremento de casos, entonces ese periodo que se cerró el sistema educativo lo tomaron como vacaciones, cambiaron el calendario, hicieron las adecuaciones en el calendario y entonces ese periodo cerrado fueron vacaciones y de allí volvieron otra vez a las clases y cuando deberían estar de vacaciones estaban en clases, cosa que nosotros no lo hicimos, ¿verdad? La otra cosa, en Costa Rica contaba él que allá el gobierno le suplió de señal y de internet gratuita a todos, por padres de familia, alumnos, maestros, etcétera. Aquí en Honduras, ¿cuántas veces se le dijo a Conatel que el gobierno tenía que hacer algo al respecto? Y nunca se hizo nada. Y con respecto a la ahorita ya se sabe que para poder mantener al virus a raya, pues 2 cosas fundamentales, o 3. La primera, la mascarilla. Segundo, el distanciamiento. Y tercero, estarse lavando constantemente las manos o por lo menos usando gel antibacterial. Entonces, esas 3 medidas han sido efectivas y no me diga que esas medidas no se pueden implementar en las escuelas públicas. Claro que se pueden implementar. ¿Qué es lo que falta? Priorizar. Si vamos a abrir las escuelas
que todo el mundo vaya a la escuela, etcétera. Entonces, pues dotémoslos de esas tres cosas, ¿verdad? Para que entonces los alumnos puedan, aunque no se hayan vacunado, que es lo que decía el doctor Aguilar ayer, que en Costa Rica estuvieran vacunados o no, todo el mundo fue a las escuelas, ¿verdad? Claro, dotaron de mascarillas, dotaron de gel, dotaron de agua potable las escuelas, y de esa manera entonces se pudo, Costa Rica tiene ya más de un año de estar en clases presenciales. Entonces, si ahorita queremos hacer eso, pues eso ya tenemos esa experiencia que otros países la han vivido, entonces eso es lo que tenemos que hacer acá. Pero luego, el otro elemento es, y en eso los centros educativos privados han sido prudentes. Ellos no decidieron ir a las clases presenciales a partir de ayer, sino que dijeron, como los médicos están diciendo que después de un feriado largo donde hay altas concentraciones de población, siempre hay un repunte del virus. Entonces, esta semana, por ejemplo, varias escuelas están en línea o han seguido con la semipresencialidad. ¿Por qué? Porque no quieren saber o no quieren tener los casos, los repuntes en las escuelas. Que sí han habido, en las escuelas han habido casos de COVID, pero ninguna escuela ha cerrado. Y eso se lo digo en el sector privado. Y yo creo que aún en las mismas escuelas públicas, las que han estado en clases semipresenciales, creo, me imagino, porque no he leído en los diarios ni he escuchado en las noticias que tal escuela en tal lugar cerró porque tuvo un brote de la pandemia. Correcto. Entonces, como ya tenemos esa experiencia positiva, entonces aprendamos de ella. Entonces los centros educativos privados, muchos decidieron, no, vamos a volver a clases presenciales hasta en mayo, dando estas 2 semanas de plazo para ver si efectivamente las predicciones de los médicos se cumplen y si vamos a tener ese repunte de la pandemia. Correcto. ¿Cuál es el tema de fondo de lo que estamos hablando? Porque ayer supuestamente el ministro de Educación, el gobierno de la República, el Estado de Honduras, vale decir, pues convocó a toda la docencia de Honduras, a todos los estudiantes, padres de familia, a comenzar las clases presenciales. Ayer, 18 de abril. Pues en la mayoría de escuelas, por lo menos aquí en Tegucigalpa y San Pedro Sula, no hubo clases. Y en algunas escuelas pues llegaron que 5 alumnos, que 10 alumnos, que 15 alumnos. Y el problema es que no se arrancan las clases. Por eso estamos hablando esta mañana, porque Honduras es el único país, se hablaba ayer de Latinoamérica, que no hay clases. Y ¿sabe qué? Es del mundo. No es de Latinoamérica, es en el mundo entero, hasta en el África subsahariana, donde supuestamente están los países más pobres del mundo, están en clases. En Haití, para venirnos acá al continente americano, están en clases. Aquí en Centroamérica, para ir más cortos, para no ir tan lejos, Nicaragua, el mismo año 2020 tuvo clases. Nicaragua, mire, sin vacunar y sin nada, siguió las clases. En Guatemala igual, que comenzaron a vacunar después que Honduras. El tema de fondo es, doctor, y Mercedes Sarabia, creo que está en el mismo tema educativo, que estamos tan atrasados en la educación en nuestro país, hay tanta ignorancia en el país que no se le da la importancia a la educación, tanto padres de familia, tanto gobierno, tanto docentes, y estamos como jugando. ¿Sabe cómo es esto? Yo lo comparo, por ejemplo, el tema del COVID, vaya. El tema del COVID, todos estamos expuestos, pero es como, por ejemplo, que en un país, vamos a El Salvador, por ejemplo, que hubo una guerra ahí, una guerra que duró como 12 años, del 80 al 92. Usted bien sabe, doctor Savillón y también Mercedes Sarabia, que fue la época en que nacieron en El Salvador estas escuelas que aquí se conoce como Proveco en Honduras. ¿Sabe que en plena guerra en El Salvador estaban en clases? ¿Qué hicieron? Inventaron un nuevo modelo que consistía en que el gobierno trasladaba fondos a aquellos municipios que eran controlados por la guerrilla, vale decir, por ejemplo, Morazán, aquí cerca de Honduras. Trasladaban fondos y la misma guerrilla le pagaba los salarios a los docentes, pero no dejaron de dar clases. Entonces, es como que, por ejemplo, en esa época hubieran dicho, ay, estamos en guerra, cerradas todas las escuelas. Igual, el COVID así es. El COVID es una guerra, es una pandemia, pero no por eso todo se va a cerrar. Pues el mismo doctor Savillón dice que por qué se cerró
en marzo de 2020, que no tuvo que haberse cerrado, quizás solamente Tegucigalpa, que fue donde apareció un caso y un caso importado que vino desde España. Entonces, el tema de fondo es que nos hemos arrodillado ante el COVID, pero solamente en el tema educativo, porque en lo demás, Mercedes, aquí todo el mundo vio en la campaña de noviembre, de todos los partidos, la gente andaba desenfrenada en esos mitines políticos, abrazándose, besándose, apiñados y todo lo demás. Ajá, ¿y cómo es que no tenían miedo al COVID? Usted va a los estadios, la gente anda en los estadios, anda en las cantinas en todas partes, ahí no hay COVID. Pero todos los que le hablan de las escuelas, que todo el mundo le tiende al COVID, ¿verdad? Ahí sí está el COVID, Mercedes Sarabia, y eso no puede ser. Otro detalle, Armando, Sí. es que en el caso de las escuelas privadas, pues tienen un poquito más de reservas, porque si un niño va a una escuela privada y se contagia, no sería para nada raro que ese padre de familia, que más de algún padre de familia quiera demandar a la escuela si su hijo se contagia en la escuela. Entonces, por eso, las escuelas han hecho contratos con los padres de familia, en los cuales entonces se establece que la escuela atenderá al alumno presencialmente o virtualmente si el padre de familia decide que así sea, ¿verdad? Pero el alumno está siendo atendido. Ahora, tenemos que tener claro también, la educación virtual nunca va a sustituir a la educación presencial. La socialización, por ejemplo, ahorita la gran crisis que hay de nuestros niños y jóvenes justamente es una crisis social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han perdido, por 2 años han perdido el contacto con sus amigos, con sus compañeros, el juego, todas esas actividades que se realizan en la escuela es parte del aprendizaje, porque el aprendizaje no solo es académico, ¿ah? El aprendizaje también es de tipo social, es de tipo emocional, ¿verdad? Y esa parte la misma UNICEF ha declarado, ¿ah? que los niños y los jóvenes de hoy pues tienen ese problema, y por eso una de las cosas que se tiene que atacar ahora que se ha vuelto a las aulas es justamente eso, ¿ah? Cómo lograr que los alumnos o que los niños y las niñas superen ese problema de la falta de decir, hay niños, por ejemplo, que van ahorita a 3er grado, imagínense usted, y porque han estado 2 años fuera en 1er y 2º grado en su casa. Niños que no han estado nunca en el aula hasta ahora, que están en el aula. Niños que no han estado frente a un maestro, que hasta ahora lo están haciendo. Pero estos niños posiblemente, todos esos ejercicios que se hacen en la escuela con escritura, por ejemplo, el desarrollo del motor fino, esa práctica el niño no la ha hecho correctamente en su casa, porque necesita la guía de un maestro para que se pueda hacer. Entonces, aquí es donde viene a qué deben llegar estos niños en este momento a las escuelas. Yo decía ayer en un programa televisivo, si yo estuviera a cargo de la dirección de una escuela, yo sería radical en un punto. Diría, estos niños yo los llevaría a donde se quedaron. Si un niño estaba en 1er grado en el 2020 y ahorita en teoría va a 3er grado, pero logro determinar con pruebas que este niño tiene deficiencias para leer y escribir, yo me concentraría, yo le diría al maestro, usted concéntrese totalmente en que este niño vaya solo a lectura, escritura, redacción y a las matemáticas. Concéntrese en eso, que alrededor de la lectura usted podrá desarrollar un tema de ciencias naturales, un tema de ciencias sociales, un tema de música, pero concéntrese en leer, escribir, volver a la vieja clase de caligrafía, que muchos ya no les gusta esa clase, dicen que es antiquísimo, que eso para qué. Pero la caligrafía me ayuda a mí a desarrollar el motor fino, y estas habilidades del motor fino me influyen para mi desarrollo cerebral, y mi desarrollo cerebral también está ligado a mi desarrollo intelectual. Entonces, todas esas habilidades
que hoy con la tecnología, con solo estar tecleando, eso se ha perdido, ese desarrollo del motor fino. Por eso la gente de hoy tiene letra tan fea, porque en la escuela se ha abandonado la práctica de una buena caligrafía. Pues a eso pondría yo a mis maestros, a que se concentraran en eso y a retomar en dónde nos quedamos en el 2020, porque estoy más que seguro, en ninguna escuela se ha llegado al 100% de lo que debía haber desarrollado en un año lectivo, porque, como repito, la computadora nunca va a sustituir a un maestro, la educación presencial nunca va a ser peor, o que la educación virtual nunca va a ser mejor que la presencial. Así que esos puntos hay que tenerlos claros. Bueno, pero también ese es un tema discutible, doctor, y justamente de eso es lo que hablábamos más temprano, de que aquí, desgraciadamente, estamos tan atrasados en el país en el tema educativo, y hablamos de gobiernos en general, ¿verdad? Hablamos de los últimos 40, 50 años para no irnos tan retrospectivamente a hablar de gobiernos militares y todo eso, pero estamos tan atrasados que, ve usted, hoy estamos en la época o en los tiempos de la inteligencia artificial, y en el mundo entero ya la inteligencia artificial va a comenzar a sustituir muchos patrones que hay justamente en la Tierra. La educación, por ejemplo, en países como Japón, ya la educación que conocemos está desapareciendo, o ya casi que desapareció. Es otro sistema educativo. Y no hemos hecho aquí absolutamente nada de cara a ese nuevo mundo. En otras palabras, lo que queremos decir, que estamos educando a nuestros niños para un mundo que ya no existe, en lugar de estar discutiendo en este momento cómo vamos a adaptarnos, cómo vamos a subirnos a ese tren de la virtualidad, de la inteligencia artificial. Eso, mire, la escuela como está actualmente va a desaparecer. En otras oportunidades hemos hablado aquí con el doctor Savillón de un ciudadano de origen indio allá en Estados Unidos, llamado Salman Khan, que ha ideado las que le llaman las escuelas al revés, que las tareas ahora las hacen en el aula. Nosotros cuando estudiamos, y hoy en día, todo el mundo sabe porque las tareas se hacen en la escuela, se hacen, perdón, en la casa, y usted va con las tareas a la escuela. No, allá es al revés, porque todo eso está cambiando. Imagínense, y aquí estamos discutiendo un tema que inclusive ya lo habían superado. ¿Usted recuerda antes cuando... Sí, pero... Solo perdón, doctor. Sí, solo perdón. Mire, antes aquí se hablaba, por ejemplo, de que recibíamos 90 días de clases al año. Se logró al final, porque ese era el debate, si se recibían 200 días, aunque no hablábamos de cuántas horas al día y qué tipo de educación. Bueno, se lograron al final los 200 días. Y hoy ni siquiera eso. Ya hoy es 19 de abril. Sí, pero mire... solo si me disculpa. Si me disculpa, hay una llamada en espera. Adelante, buenos días. Sáqueme una llamada. Buenos días, licenciado Villanueva. Sí, adelante, mucho gusto. Y un saludo ahí a los señores panelistas. Bueno, para empezar, aquí en Ocotepeque hay clases. Siempre ha habido clases presenciales. Bueno, al menos en el municipio aquí de Nuevo Ocotepeque, ¿va? Ahí se mira la efervescencia de los niños, las bullas en las escuelas cuando uno pasa por las calles. Licenciado, yo le mandé a usted una fotografía a su WhatsApp. Ahí está ella, ahí está mi hija y otra compañera de ella. Yo las voy a dejar a Zacapa, Guatemala. Ellas están en la universidad. Porque tuve que saltar al otro lado porque aquí en Ocotepeque hay una universidad que solo tiene 2 carreritas. Y usted sabe que hoy la juventud de hoy no quieren ser abogados y no quieren ser ni licenciados en administración de empresas, que esa carrera pues como que ya no concuerda con la realidad de las cosas. La pregunta que le quería hacer es al señor, a la señora, quiere decir, a doña Mercedes Arabia, es muy famosa, ¿verdad? ¿Cómo haría usted para reforzar a un niño que se quedó en 5º grado hace 2 años? Gracias, licenciado Villanueva. Muchas gracias a usted. Pues mire, es otro punto que lo que le digo que debemos estar en discusión. Mire, él envía a su hija ahora a estudiar a Guatemala, vive en Ocotepeque, porque las carreras que ofrecen ahí en la universidad, o en su centro, perdón, de ahí de Ocotepeque, no da el ancho. Ve usted, está, mire, la hija
una hija de su hija caminándose con sus maletitas y todo a estudiar allá a Guatemala porque no satisface la currícula que está ahí en este sector del occidente del país. Eso, a eso me refiero, es lo que debemos estar discutiendo. Si se están ofreciendo las carreras, mire, por ejemplo, aquí, mire, aquí usted va a la misma, aquí en Tegucigalpa, para la Universidad Autónoma, mire, ahí estudiantes de Derecho está para tirar para arriba, ¿va? Ahora está la Escuela de Periodismo llena de estudiantes de periodismo. Entonces la pregunta es, ¿estamos fabricando a nivel de profesionales lo que el país necesita? ¿O qué estamos haciendo? Y hablando lo que decía él, mire, de las clases, es lo que le decía, mire, aquí dice, en un reporte que nos envían, dice, con la anuencia de directores, docentes y padres de familia, padres y madres de familia y estudiantes, el 100% de los centros educativos de Copán regresaron ayer a clases y ya muchos de ellos estaban en clases. En cambio, me informan acá, en el Instituto Central Vicente Cáceres en Tegucigalpa, apenas llegaron ayer 42 estudiantes de 1.200, Mercedes Arabia, que hay en el Central. Oiga bien usted, 42 llegaron ayer de 1.200 estudiantes que hay en el Central. ¿Qué le parece, Mercedes? El problema, licenciado Armando, es que se toman acciones sin contar o en consenso con los padres de familia. Volvemos y decimos, mire, aquí quienes han llevado la voz cantante en el ámbito educativo han sido los colegios magisteriales y don Carlos Savillón no me va a dejar mentir. Lamentablemente hemos tenido varios dirigentes magisteriales y no han dado el ancho en la secretaría como funcionarios. ¿Por qué? Porque su discurso se desvanece ya cuando ostenta un cargo, porque lo que ellos exigían o lo que prometían cuando andaban en su relajo, en su exigencia o en su accionar de mejorar el sistema educativo público, ya en la práctica se les olvida o no tienen la autoridad. Si usted vio quién convocó a clases, aparte de ser un funcionario, un dirigente magisterial. ¿Ha habido una concordancia con los padres de familia? ¿Se le tomó en cuenta cuáles eran las consideraciones de los padres de familia? Me decía el señor que antecedió a la llamada, decía que si un niño, un alumno, una madre de familia no manda a su niño que tiene 2 años de no colocarlo, de no matricularlo en un centro educativo, están las acciones, pero esas acciones se hacen en conjunto. Se hacen en conjunto con la sociedad civil, tanto local a través de los patronatos, de la iglesia, del director del centro educativo, y se hace la denuncia ante la dirección municipal o departamental, porque parte y hay una violación hacia un menor de edad. Pero lamentablemente aquí lo hemos permitido todo. Y yo le voy a decir una cosa, Armando, aquí el padre de familia lamentablemente es el apagajuegos, es el apagallá. Ayer llegaron 40 alumnos, dice, al Central Vicente Cáceres. La pregunta también sería, ¿cuántos maestros asistieron el día de ayer a los centros educativos? ¿Cuándo ha sido ese acercamiento con las autoridades municipales, distritales, con los centros educativos? Lamentablemente, yo le voy a decir, licenciado Armando, aquí hay una verdadera voluntad del padre de familia de mejorar las condiciones educativas. El rezago no solo son desde la pandemia para acá. Nosotros tenemos desde el 2009, 2010, 2011, y usted ha sido una persona, licenciado Armando, abanderada, amante, apasionada porque el sistema educativo público cambie, y que los actores que hemos estado de una forma permanentemente al frente incidiendo, también veamos esos avances. Pero lamentablemente los avances no han continuado. Los avances se han estancado en leyes bonitas, en reglamentos bonitos, pero que en la práctica, en el centro educativo, miramos realmente que quien sigue manteniendo, y como vuelvo y le reitero, esa columna del centro educativo sigue siendo el padre de familia. Lamentablemente aquí hay ONG, aquí ha habido cooperación internacional, externa, pero que realmente han llegado a las aulas de clase. Han llegado muchas veces hasta discriminatoriamente seleccionadas para uno, pero no para todos. ¿A cuántos docentes se les dotó de la tecnología o de la herramienta esencial para poder mejorar las condiciones de la educación virtual? ¿Cuántos centros educativos licenciados se les ha
ha dado acceso al Internet a través de CONATEL. ¿Cuántos centros educativos realmente están implementando el segundo idioma, el inglés? Si ese desfase no lo hemos tenido desde la pandemia, lo hemos tenido desde antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque lamentablemente hemos tenido las herramientas, pero no había una verdadera aplicación. Ni de la ley, ni de tampoco de la voluntad de que estas cosas puedan cambiar. ¿Por qué? Porque el tema educativo yo creo que ha sido una de las grandes banderas, como el tema sanitario, de salud, como el tema de seguridad, que deben de estar en la palestra, pero no hay una verdadera voluntad por mejorar las condiciones. Yo espero que el ministro Esponda realmente ponga las herramientas y ponga el accionar. Hay gente preparada en el país, no necesita traer expertos de Venezuela, ni expertos de los otros lados, que aquí tenemos que implementar. Hablamos de Costa Rica, hablamos de los países vecinos, pero tenemos que hablar de las mejores condiciones que tiene que tener nuestro país para la accesibilidad para nuestros hijos, para la accesibilidad para nuestra juventud. Lamentablemente en nuestro país se ha quedado solo el discurso y todos vamos a seguir en la misma cadena cuando no empecemos a dar un pie al frente y digamos, bueno, pues aquí estamos, ¿qué podemos aportar? Pero el problema está, licenciado, que en vez de ser incluyente, el sistema a través del gobierno, miramos que es excluyente. ¿Por qué? Porque en vez de abrir esas ventanas, lo que hace más bien es cerrar puertas. No me gusta que Mercedes participe. Pues hay un montón de madres de familia que podemos participar. No quiero que el licenciado Carlos Savillón sea parte, pero hay un montón de Carlos Savillón que pueden ser parte de esta construcción, pero correcto, también del accionar. Pero debemos de ser incluyentes. Y ese es el llamado que yo le quiero hacer el día de hoy al correcto, ministro Esponda, a la presidenta, que debemos de ser más incluyentes para que el sistema realmente avance. Mire, su canal usted lo ha puesto a disposición para mejorar las condiciones del sistema educativo público. Pero ¿qué es lo que sucede? No ha habido voluntad por incluir, no ha habido la voluntad para que el sistema cambie. Centros educativos, madres de familia que no tienen un salario mensual, están ahí al frente. Pero miramos padres de familia con las mejores condiciones y no están dando el aporte. ¿Por qué? Porque el sistema educativo se la cierra. Correcto. Sentimos desgraciadamente más de lo mismo cuando estaba el ministro Arnaldo Hueso en la última administración, que lo que hizo fue hacer migas con la dirigencia magisterial, se confabuló con la dirigencia magisterial y causó un enorme atraso en la educación. Y hoy, desgraciadamente, no vemos cambios. Seguimos en lo mismo y, de nuevo decimos, las víctimas en todo esto son los hijos de los pobres. Es por ellos que sacamos la cara, porque los hijos de la clase media, repetimos, están en clases en escuelas privadas. Los hijos de los ricos están en clases en el extranjero. Hay una llamada antes de la pausa. Adelante, buenos días. Te dije, ¿no? Adelante, buenos días. Y a las personas que tiene invitadas. Licenciado, lo que está pasando en Honduras, y realmente le voy a decir una cosa, se habla de los pobres, pero usted de repente ahorita no se ha dado cuenta pero me gustaría que algún día cuando usted fuera a las escuelas se diera cuenta que ni hay una asociación de padres de familia que supuestamente, entre comillas, representan a los padres. Pero esta gente tampoco hace nada, tampoco. ¿Sabe por qué? Cuando vienen allá, usted ha oído hablar, ¿qué tiempo? Escucho yo que todo gobierno que pasa dice, matrícula gratis, y a nosotros gente nos cobran matrícula, hermano. Siempre nos cobran matrícula, nos presionan por debajo de la mesa y dicen, no, si usted no paga o se inventan cualquier cosa, ¿a dónde están los representantes de los padres de familia? Porque es una mafia también, licenciado. Mire, ve, aquí es una mafia en Honduras que yo lo que digo, mire, yo me alegré con el gobierno que pasó, que venía ahorita, que dijeron la corrupción, pero no están tocando nada, o sea, seguimos en lo mismo. Tenemos que cambiar tiene que haber una infraestructura aquí distinto. Cambiar todo aquel que anda haciendo corrupción, porque mire, aquel que hace corrupción no tiene conciencia, no tiene integridad, porque óigame una cosa, somos seres humanos, hombre, debemos de tener integridad. Cuando le quitamos un peso a un pobre, sabemos que ese peso lo va a hacer sobrevivir varios días. ¿Por qué? Porque no podemos seguir así. Yo quiero decirle algo, vaya, usted puede observar, yo ya le estoy denunciando aquí la calle de Olancho. ¿Sabía usted, licenciado, que en la mera entrada de la laguna usted va a ver donde dice allá, Invest Honduras, lo prometido hecho?
el dinero se lo robaron, la calle no la arreglaron. Si usted viene aquí a la zona 8 ahorita, hay unas colas, licenciado, que empiezan desde la laguna y las otras vienen aquí por río abajo. Lo mismo está en educación también. Nosotros los pobres, hoy yo voy con mis 2 hijos para el colegio. Yo estoy alegre, sinceramente se lo digo una cosa, estoy alegre porque yo quiero que mis hijos sean alguien, hombre, yo no pude hacer nada. Y aquí el que no es nada no vale nada, y el que es, y el que tiene algo, pues que hay oportunidades. Pero me gustaría que usted un día cuando haya en una escuela, una sesión, me gustaría que estén ahí un periodista para que mire, licenciado, se va a dar cuenta que las familias representantes de padres de familia se confabulan con los maestros y le sacan pisto a uno, y no podemos seguir así. No hay pisto, licenciado. Correcto. Estamos pobres. Muchas gracias por la oportunidad. Pasen buen día. Muchas gracias a usted por su participación. Otra llamada, seguimos otra llamada antes de la pausa. golpean los padres Adelante. de familia. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Armando Villanueva. Sí, adelante. Felicitarle por estar abordando este tema tan importante como es la educación de nuestro país, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta que usted puede mandar que tiene sus subalternos ahí, ¿verdad? Que vengan a ver aquí en Calpules la escuela que tenemos, que hay computadoras, hay inglés, y esa es a costas de los padres de familia. Usted sabe que antes Ministerio de Educación operaban los aseadores, los vigilantes, todo dependía del Ministerio de Educación. Pero el Ministerio de Educación se fue desligando de todo esto. Y esos dineros son muy bien invertidos con la sociedad de padres de familia. Al menos aquí tenemos el espejo, usted puede venir, hay cancha de basquetbol, hay jardinería, que es lo que no tenemos en esta escuela. Pero fue por esfuerzos de que tenemos una buena administradora, que es la directora, y los maestros, ¿verdad? Ahí trabajan maestros, alumnos y padres de familia en conjunto. Parece, cuando usted entra a esa escuela, no parece que esté en una escuela de Tegucigalpa, y esta escuela de dónde es de Calpules, se llama José Manuel Zelaya Rosales, la escuela. Es un ejemplo que la señora madre de familia creo es, y el otro señor que está involucrado también en la educación, viniesen a ver lo que es cuando se manejan los fondos honrados y para lo que son. Esta escuela parece privada. Yo llegué un día, les enseñan moral y cívica. La moral y cívica, los principios, los valores morales y patrióticos, usted los va a ver ahí el lunes, cuando entran a clases cantando el himno nacional antes de entrar a clases. Y se van con un uniforme, con una corbatita en señal que de inicio de clases. Los niños ahí van con un corbatín, las niñas y los niños, el lunes. Me gustaría, por Dios santo, aquí nadie, tal vez en otras comunidades, pero aquí a nosotros nos costó esta escuela, cuando Manuel Zelaya Rosales era el PIS. Yo conseguí ese espacio de esa escuela, con aquel señor Alejandro Alvarenga me lo amuebló. Pero antes habían patriotas que querían la educación, pero hoy es una cochinada, y que los padres de familia se pongan vivos a trabajar junto con los padres y los alumnos para que puedan... Bueno, muchas gracias por su participación. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la parte final con nuestros invitados esta mañana. Si hay que decirlo, ella ha tocado un punto muy importante, la televidente. Esa es la otra cara de la moneda. Mire, también hay que decirlo, aquí en nuestros países la costumbre siempre ha sido, en este tema educativo y en otros, pero estamos hoy con el tema educativo, es que todo lo del papá gobierno, cualquier gobierno que esté. Mire, en otras latitudes, los padres de familia juegan un papel trascendental en el desarrollo de las comunidades en el tema educativo, y uno de ellos es la escuela. Fíjense que Japón es un país rico, todo el mundo lo sabe, el principal fabricante de vehículos, por cierto, a nivel mundial. Fíjense que en Japón en las escuelas no contratan albañiles, ni pintores. ¿Sabe quiénes se reúnen una vez al año para arreglar todos los problemas que hay en la escuela? Problemas inclusive de fontanería, si están mal los baños, no llega agua en una llave, etcétera.
si las paredes están cayéndose, está mal pintada, ya se manchó las paredes, hay que volver a pintar o a repellar. ¿Sabe quiénes lo hacen? Padres de familia, alumnos y docentes. Todos se unen y hacen ese trabajo una vez al año. Llegan vestidos como deben llegar vestidos para trabajar como albañiles y dejan su escuela, mire, como nueva. La escuela se reinaugura cada año porque les repito, padres de familia, estudiantes y docentes hacen ese trabajo. Y luego, en el transcurso del año, no hay aseadoras, porque ¿sabe quiénes asean? Los niños, los estudiantes y los docentes, porque eso le da más sentido de pertenencia a los estudiantes y a los docentes. Dice, esta es mi escuela y la vamos a cuidar porque es nuestra escuela. Pero aquí todo el mundo quiere que el ministro que esté o la ministra que esté le vaya a barrer la escuela, ¿va? Se la vaya a trapear, que falta esto, que todo que lo haga papá gobierno. Mire, aquí hay que decirlo, ¿va? Y por eso yo no estoy de acuerdo cuando se introducen esas leyes que dice, matrícula gratis. Mire, si en una escuela los padres de familia se ponen de acuerdo con los docentes, los directores y todo lo demás, y para una cuota de matrícula, deben pagarla. ¿Sabe por qué? Tal vez así siente más sentido de pertenencia y le da más importancia el padre de familia a la escuela de su hijo. Bien que se van a meter a chupar guaro allá en la esquina, a meterse guaro a la cantina, andan jugando, andan en todo tipo de actividades, derrochando el dinero o mujeriendo lo que sea, pero que le pida a la mujer dinero para comprar el cuaderno al hijo, no tiene pisto. Que lo dé el gobierno, dice. Que le pida para comprar lápices, para comprar una mochilita, que lo dé el gobierno. Si para eso tenemos gobierno, hombre, también el padre de familia debe colaborar, el docente en ese sentido. Pero eso mire, lo que le digo, ese sentido de pertenencia no lo tenemos en nuestro país. Le digo, Japón es la tercera economía del mundo, hasta hace poco era la segunda economía, lo desplazó China, lo desplazó China continental, pero aún así, siendo un país rico, ¿qué diría el padre de familia? No, hombre, si somos un país rico, que lo pague el gobierno. No, al contrario, es donde más participa el padre de familia con los estudiantes en tener la escuela, como decía la señora, que ahí no ocupan, ve usted, pareciera que es una escuela privada, y es una escuela pública, limpita, con sus laboratorios, con sus jardines, dan inclusive la clase de cívica, moral y cívica, que ya la quitaron, pero ahí lo dan para inculcarle al niño valores morales y todo lo demás. Porque cuando se quiere, se puede. A eso nos referimos. Y es lo que desgraciadamente no existe en este momento en nuestro país. Por eso decía un gran pensador, José Justo de Herrera, siempre mencionamos este pensamiento que nos encanta, decía, porque la ignorancia es la plaga más grande de los pueblos, el más poderoso e disolvente de la libertad. Ningún pueblo que no esté educado puede ser libre. Desgraciadamente aquí no queremos entender eso. Vamos a la pausa y cuando regresemos con la parte final con nuestros invitados aquí en CHTV en sus canales Hondurred. Vamos a la pausa con Claro. Este verano dale like a la diversión en casa al contratar tu paquete Claro Hogar, que incluye internet de 40 megas, 2 cajas digitales, canales HD y llamadas ilimitadas a la red Claro por solo $40. ¡Qué barato! Contratalo ya en tiendas Claro o llamando al 2205-3333 y disfruta de la red más rápida de Honduras, de Latinoamérica y del mundo. ¡Claro que sí! Estamos de regreso aquí en el personaje de hoy, en su foro matutino, aquí en CHTV y canales Hondurred, hablando de esta temática educativa que nos debería concernir a todos los hondureños. A todos los hondureños, desgraciadamente, no se le da la importancia que se requiere. En ningún gobierno, hay que decirlo, yo no he escuchado ningún gobierno, bueno, en la campaña política ustedes vieron que ningún candidato presidencial tocó el tema, no fue tema de debate. Después de 2 años de cierre de la educación, por un oído les entraba y por otro les salía, así que así son las cosas en nuestro país. Ya en la parte final,
para el cierre, Mercedes Sarabia, ¿qué llamado le haría usted al gobierno de la República, a la dirigencia magisterial? Aquí tengo un mensaje, por ejemplo, de Gumercindo Hernández. Dice, Lic dice, estos dirigentes magisteriales solo fueron a Laraca, que han construido escuelas, que han dotado de todo lo necesario. Es casaca, no han hecho nada. No es lo mismo verla venir que platicar con ella. Entendemos que dice eso porque en este momento toda la dirigencia magisterial está gobernando la educación en el país. El ministro es un dirigente magisterial, sus viceministros, todos son dirigentes magisteriales, así que tienen ellos esa responsabilidad. ¿Qué llamado les haría Mercedes Sarabia al cierre a nuestros gobernantes? Primero que nada, licenciado, le quiero leer un mensaje que me manda un alumno de un instituto público. Me dice, mire, doña Mercedes, me gustaría expusiera este comentario, dice. Yo, mi papá y mi mamá se quedaron sin trabajo durante todo este tiempo. Yo fui el único que pude conseguir uno. Y es por ello que a veces retornar a las clases presenciales me pondría en que si regreso a estudiar o me quedo apoyando la economía de la casa. Esta es una parte de la realidad que se vive, licenciado Armando Villanueva, en la sociedad hondureña. Una realidad que realmente usted también la conoce y sabe no solo de este caso de este alumno, sino que es mucho más, ¿verdad? Lamentablemente en nuestro país el padre de familia no ha podido solventar el tema económico en sus hogares y de una u otra forma menores de edad han asumido esa responsabilidad. Pero eso también no debe ser una excusa para asumir nuestra responsabilidad con mejorar las condiciones educativas de nuestros hijos e hijas. El llamado aquí a las autoridades de nuestro país, al ministro, a la presidenta y a los diferentes actores operantes, ONG que trabajan en el ámbito educativo, que realmente no sigamos hablando de pactos por la educación, sino que hablemos realmente del accionar que se debe tomar en el ámbito educativo. El padre de familia sigue siendo el pilar en el centro educativo, en el aula de clase. Y es por ello que yo debo creer y debo considerar hacer ese llamado, que ante cualquier decisión que tomen las autoridades deben de tomarse en cuenta, desde el aula de clase al docente, al estudiante y al padre de familia, para mejorar las condiciones en el sistema educativo público. Correcto. Todos tenemos voluntad, necesitamos también que se den las aperturas. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes Sarabia, madre de familia, que nos acompaña vía Zoom desde Cedros con estas consideraciones sobre la temática educativa. Doctor Carlos Héctor Savillón, ¿qué llamado le haría usted al ministro Esponda y si hubiera alguna sugerencia que usted le pueda hacer a la dirigencia magisterial hoy gobernando la educación pública en Honduras? Pues mire, yo había notado aquí 4 cositas a raíz de todo lo que hemos estado discutiendo. Una situación es que con esto que se habla de la inteligencia artificial y que en la escuela tenemos que darle vuelta de calcetín, yo no comparto esa visión, porque para que alguien entienda y use la inteligencia artificial tiene que saber leer y escribir. Y una escuela jamás va a dejar de enseñar a leer y escribir y a contar a toda persona. No, porque la misma socialización y las mismas habilidades cognitivas, todo eso en la escuela se va a desarrollar aquí y dentro de milenios. Así que no es que tenemos que darle vuelta de calcetín a la escuela. Simplemente la escuela tiene que preparar para ese mundo. Y si no, veamos el caso del analfabeta ahorita. Si quiere hacer uso de la banca digital, tiene problemas, ¿verdad? Porque no sabe leer y escribir. Entonces, eso jamás va a desaparecer. El segundo punto es que para reforzar este punto anterior, por ejemplo, en Silicon Valley, los hijos de los científicos de Silicon Valley, sus hijos están yendo a escuelas comunes. No los mandan con todos esos gadgets, como dicen los gringos, con todas las computadoras y todo, no, van a clases, a escuelas comunes, con libros, con textos y toda la cosa. Y también para que tengan tiempo libre, para que disfruten su niñez, su adolescencia, eso de que hagan las tareas en el aula, también Finlandia lo hace, Singapur lo hace, etc. El otro punto es la centralización.
esa excesiva centralización que tenemos en el país, y este sería el llamado al ministro de Educación, que descentralice la educación, que sea la comunidad, y lo que ha dicho Mercedes es muy cierto, que no dependamos del papá Estado hasta para reparar una puerta en una escuela. No, que para eso están las transferencias a las municipalidades, y las municipalidades con las sociedades de padres de familia de cada escuela hacer las reparaciones. Igualmente estoy totalmente de acuerdo. Antes, por ejemplo, en la escuela donde yo fui, al colegio donde yo fui, nosotros éramos los que limpiábamos las aulas. Nosotros éramos los que barríamos, nosotros éramos los que chapeábamos el solar, incluso teníamos huerto escolar. Entonces éramos nosotros los alumnos los que hacíamos las labores de limpieza. Hoy no, el niño no puede hacer absolutamente nada de eso, prohibido, porque está en contra de sus derechos, y esas organizaciones internacionales son las que más protestan, que ese es trabajo infantil, no, si es una manera de que aprenda a ser responsable. Y en ese punto yo creo, antes, por ejemplo, yo me acuerdo, yo estaba cipote, en las municipalidades obligaba a todos los habitantes del municipio a trabajo comunitario. Era parte de la obligación de un habitante de un municipio dedicarle, no me recuerdo si era el equivalente a 5 días en el año de trabajo comunitario. Yo me acuerdo que mi papá, por ejemplo, él iba, porque yo vivía en una montaña, entonces era un camino de herradura, y él iba un día a chapear ese camino para que estuviera limpio, para que la gente participara. ¿Por qué no ese trabajo comunitario se vuelve a imponer como obligación de cada habitante de un municipio, y que él participe en esos trabajos comunitarios? Si no es, pues puede ser reparando la escuela, haciendo la escuela, como lo hacen los japoneses, ¿verdad? Entonces, eso perfectamente. Y la otra cosa, por ejemplo, ahorita, querer volver, antes los centros educativos privados tuvimos que luchar contra los directores municipales y distritales, porque exigiendo un montón de cosas para poder regresar a las aulas. Eran, bueno, ahorita hace menos de un mes, mandaron un listado de 12 o 14 requisitos para poder volver a clases presenciales. Entonces, si me van a estar dificultando la vida para regresar a clases presenciales, pues sigo en línea, ¿no? Pero esa es la mentalidad centralista que tienen nuestras autoridades. Y ese sería el pedido que yo le haría al ministro de Educación, que desmantele ese centralismo excesivo que existe, que flexibilice también los procedimientos dentro de la Secretaría de Educación. Es increíble cuánto los colegios privados, cuánto tenemos que pagar en abogados por cualquier trámite, por lo más simple que sea, tenemos que estarlo haciendo con abogados. Con eso jamás vamos a progresar. Entonces, pues, yo haría esas conclusiones y haría esas recomendaciones en esta mañana. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Carlos Héctor Savillón, por su participación con nosotros esta mañana aquí en CHTV, en su canal Hondurred, también a Mercedes Arabia desde Cedros, con esta participación muy importante en el tema educativo. De nuestra parte solamente decimos, padre de familia, envía a su hijo a la escuela. Presidenta Xiomara Castro, presidente Xiomara Castro, mantenga el dedo sobre la llaga, reafirme su voluntad de que se inicien ya las clases presenciales. Póngale o jale del aire, como se dice popularmente, a su ministro de Educación y a su viceministro para que hagan lo que deberían hacer para que las clases inicien. Hombre, no podemos seguir perdiendo el tiempo en Honduras en claro detrimento de la educación pública, principalmente en perjuicio de los hijos de los pobres. Concluimos de esta manera nuestra emisión de hoy en el foro El Personaje, aquí en CHTV y en sus canales Hondurred. Vamos ahora, antes de la pausa, vamos con un contacto completamente en vivo hasta el Instituto Cardiopulmonar, más conocido como el Tórax. Han reaparecido ahí los colectivos de Libre en sus motorizadas y adivinen de qué, están pidiendo la cabeza de la directora. Que sea como sea, esta señora estuvo ahí en toda la pandemia, poniendo el pecho en toda la pandemia desde 2020, pero hoy llegan los colectivos de Libre a pedir la cabeza de la directora del Tórax. Vamos con usted, Ángel Galo, completamente en vivo hasta este sector a las 8:34. Adelante, Ángel Galo.
don licenciado, para que vea usted, aquí están los colectivos de Libertad y Refundación en el portón principal del Instituto Nacional Cardiopulmonar Tórax, exigiendo una sola cosa: la renuncia de la directora de este instituto asistencial, la renuncia de ¿quién más? La directora Nora Maradiaga. La queremos afuera a Betania y queremos afuera a René. Queremos René era el jefe de personal que ya está funcionó 3 plazas por 1 y se quedó aquí haciéndose el tontito. Es una corrupción. Queremos a la doctora Nora Maradiaga afuera porque nosotros ya nos nombraron nuevos jefes de personal, los nombraron el administrador y la doctora no quiere trabajar en conjunto con ellos, sabiendo que este hospital es un hospital de especialidades, sabiendo que el paciente necesita comida, necesita alimentación y aquí no hay ni para comprar una tortilla. Queremos también decirle al pueblo que toda la atención está al 100% en el hospital. No estamos parando en ninguna atención, no, que queremos fuera a la directora de Nora Maradiaga porque él no quiere trabajar, que ella quiere ir trabajando con los mismos corruptos de antes. Y nos presentamos. ¿Cuál es su nombre y quién es usted? Adonis Zavala, soy parte del colectivo, del Tórax. Parte del colectivo de Tórax. Sí. Que están esta mañana exigiendo... Estamos exigiendo la renuncia de la doctora Nora Maradiaga porque queremos otro nuevo... Le pedimos al doctor Matius, al doctor con respeto. ¿Trabajando aquí en el sí, le pedimos al doctor Matius con respeto y a la viceministra y a nuestra presidenta Xiomara Castro y a nuestro líder Manuel Zelaya Rosales que ponga cartas en el asunto, porque esta doña ya trabajó 12 años y aquí no se ha visto un avance, sino que ya está plegada a las autoridades viejas y ya nosotros ya queremos que se siente con las autoridades nuevas que han venido, que son de nuestro partido, de la gente que hemos andado en la calle, la base que está afuera, para darle una oportunidad, porque también exigimos nuestros espacios para la gente. ¿Y a quién se propone? No, eso ya la electora ya depende del ministro de abajo, no depende de nosotros. Nosotros estamos diciendo que los cambie. Sí, nosotros no estamos proponiendo, no estamos exigiendo que la cambie, pero sí queremos una respuesta. Diplomáticamente y ordenadamente queremos una respuesta porque este hospital no se mira un avance peor con esta doña porque no quiere sentarse con las nuevas autoridades. Ya vino el jefe personal, ya vino el administrador que ella no quiere nada con ellos, entonces quiere seguir con las nuevas autoridades viejas. Entonces nosotros exigimos la renuncia de ella y la queremos fuera. La verdad que ya es nefacta, ya no la queremos aquí. Perfecto, muy amable. Bueno, pues así las cosas. Desde el portón principal donde ingresan las ambulancias, sí se le está permitiendo el ingreso a las ambulancias, ¿verdad? Se le está permitiendo el ingreso solo a las ambulancias, pero carros particulares no están ingresando. Y aquí la atención al 100%. Aquí el único grito y cántico que tienen, vamos a ver si escuchamos, a ver cuál es el cántico que tienen ahí. ¡Fuera Nora! ¡Fuera Nora! ¡Fuera Nora! Bueno, pues esto es lo que ocurre desde las afueras del Instituto Nacional Cardiopulmonar Tórax, donde este colectivo de Libertad y Refundación son empleados de esta institución y también pues en su momento llegaron las motorizadas también. Bueno, pues para que vea usted, las motorizadas también andan en todo. Con ustedes a los estudios principales de CHTV. Muy buenas. Ahí está este reporte completamente en vivo desde el Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido como el Tórax, donde estos colectivos del partido de gobierno están demandando la cabeza de su directora, porque dicen que no se reúnen con los mandos intermedios que ya nombró el nuevo gobierno, sobre todo el ministro Mateu. Vamos a ver qué pasa con estos relajos que se están armando. Algunos dicen que la pretensión de algunos sectores de Libre es como acorralar al ministro de Salud, José Manuel Mateu, y obligarlo a renunciar, que al final la cabeza que están buscando, al final es la del ministro, y que con todas estas actividades de protesta lo quieren como desesperar y que el hombre mejor ponga su renuncia, porque hay que recordar que Mateu pues no es miembro del Partido Libre, sino un miembro del partido de Salvador Narrala, del Partido Salvador de Honduras, que fue nombrado en ese cargo a raíz de la alianza política que se dio, pero que quieren que el hombre caiga en desesperación. Con todas estas tomas, han hecho tomas también en el Hospital Escuela, hay que recordar, allá en el Centro de Salud del Alonso Suazo y en otros hospitales, ahí mismo en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, para que se desespere este funcionario y mejor tire la toalla, como se dice, tire la talla e interponga su renuncia.
Vamos a la pausa aquí en SAH-TV con esta mañana y regresamos con más información en la parte final de su noticiero matutino. Vamos a la pausa con Ban Rural. Decídete ya, haz crecer tu negocio con Ban Rural, porque con tu crédito precalificado tu aprobación es más rápida y premiamos tu decisión con muchos premios. Sin miedo al éxito con Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Y también vamos a la pausa con Claro prepago este verano. Dale like a todo lo que te gusta con los Super Pack, todo incluido de Claro, que de 25 lempiras incluyen internet, llamadas ilimitadas a la red Claro, minutos a otras redes y redes sociales ilimitadas. Actívalo ya en miclaro.com.hn y disfruta de la red móvil más rápida de Honduras y de Latinoamérica. ¡Claro que sí!